Bueno, ¿cierto? Ya. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Día martes ya y estamos iniciando una nueva edición de Carta Ciudadana. Hoy junto a don Alberto Lavé. Alberto, muy buenos días. Hola, don Felipe, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Si tú me tratas de don, yo tengo que tratarte de don y al mundo también. No, porque Sé que soy mayor que tú, pero no, el no. don Hay será de dos dones cariño, en será de Chile. cariño, pero. Sí, ¿Ah? por supuesto, hay dos dones en Chile. Don Elías Figueroa y don Alberto Lavé. El resto, ninguno. Yo, el don Elías Figueroa, no me cabe ninguna duda. El Y, mío, nada que y, ver. y el otro don también se me había, sí, corrijo, don Ladislao Ureta. ¿Cómo le va a don Ladislao? Bien, Felipe, ¿y tú? Buenos días a Muy todos los bien, oyentes muchas también. gracias. Bueno, vamos a hablar de tanta cosa que pasó el fin de semana. Algo alcanzamos a hablar en el programa de ayer con, ¿cómo se llama? Con Juan Francisco Maquena y con el Guaso Pérez, pero antes de, les quiero recordar a nuestras auditoras y auditores que usted nos puede escribir al programa cartasiudadana@gmail.com, donde vamos a o estamos organizando un debate en este programa que seguramente va a encabezar Ladislao Ureta y Paula Santolaya. Ladislao no sabía, pero bueno, se enteró por la prensa, para las personas que participan de este programa, pero también opiniones, consultas, críticas, aportes y también posibles temas, sobre todo no tan nacionales, sino que más bien regionales, que nosotros también, por supuesto, podemos tocar en este programa. Recuerde, programa cartasiudadana@gmail.com. Y saludo a Radio Salud Madre Tierra, a HE Radio, también nos puede escuchar en hrradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, con su Facebook País Lobo Prensa y paislobo.cl en su podcast, Radio Despierta y también Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Bueno, hay harto tema dando vuelta, pero para que vayamos rapidito y vayamos, no nos quedemos pegados en solo un tema, yo igual quisiera saber cuál es la opinión de Alberto y de Ladislao respecto a la noticia del fin de semana, la bomba, de la consecuencia de la entrevista del diario La Tercera a Rodrigo Rojas Vade, convencional constitucionalista, uno de los vicepresidentes de la convención. Para las personas que a lo mejor no saben, voy a ir de adelante para atrás. Hay una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte por parte de la mesa de la Convención Constitucional en contra de Rodrigo Rojas por hechos que podrían revestir carácter de delito a propósito de su declaración de patrimonio, porque él puso que tenía una deuda bancaria correspondiente a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico, contra el cáncer, con una deuda de 27 millones de pesos. Recordemos que el domingo en la tarde él renunció a la vicepresidencia, todo esto a consecuencia de un video que él subió en su Instagram diciendo que no tenía cáncer, pidiendo las disculpas correspondientes, pero que no tenía cáncer a consecuencia de una pillada, porque lo pillaron en una entrevista en La Tercera del día domingo. Traté de ir de atrás para adelante con los hechos más importantes del caso. Han habido reacciones de todo tipo, por supuesto, mayoritariamente, creo yo, como lo dije ayer y lo sostengo, porque acá hay un problema de fe pública, y yo creo que cuando tú pasas a llevar la fe pública y te aprovechas de algo tan sensible como el cáncer, y que efectivamente en Chile hay gente que está endeudadísima y que lamentablemente se va a morir de cáncer, creo que eso es terrible, sobre todo cuando tú haces rifas, buscas dinero, usufructas de esa supuesta enfermedad que es terrible, digamos. Y ahí está la cosa, a la espera de ver qué va a pasar. Se está buscando el tema del reglamento, el reglamento mismo que ocupa la convención hasta ahora es de la Cámara de Diputados. El problema es que si se llega a establecer algunos requisitos para que un convencional sea destituido, no sería retroactivo.
Ahí están los abogados, me imagino, y todos viendo qué va a ocurrir finalmente con este convencional constituyente. Se integra la Ignacia Castro, me encantaría partir con ella a modo de reflexión. ¿Qué es lo que te deja este caso? Después voy con Alberto y voy con Ladislao. ¿Cómo estás, Ignacia? Buenos días. Hola Felipe, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, sí, qué gusto de verlos. Hola Laislao, Alberto, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, mira, referente a este tema bien, o sea, bien conmocionado, porque la verdad es que yo también estoy bastante como, o sea, como dijo Condorito, plop. ¿Cómo es la cuestión? Entonces, nos estamos dando cuenta de que estas cosas nos ayudan o sea, nos empeoran más la percepción que tiene la ciudadanía de todos nosotros los que estamos trabajando en esto de la política. Lamentablemente lo encuentro tanto de cualquier lado político, aquí de cualquier color, encuentro que una cosa así es una cosa de gravedad máxima porque eh, se juega con los sentimientos de las personas. Yo creo que cuando uno juega con los sentimientos de las personas, con el dolor de un enfermo de cáncer, el dolor de una familia que está detrás de esto, todo es de verdad que es muy, yo lo encuentro tremendo, de verdad que lo encuentro tremendo, lo encuentro una bajeza de parte de él y pienso yo que él, sin pedir ni esperar que el reglamento, que la ley, que la cuestión, él debería decir que no puede seguir, porque yo creo que está inhabilitado bajo todos los puntos de vista para una cosa así. Creo que una persona que ha mentido de esa forma y ha engañado a la gente, piensa tú que la propaganda política que él tenía en la franja y todo era en base al cáncer y al dolor que él sentía y que la cantidad de plata y todo lo que se hizo referente a los bingos, a toda la cantidad de gente de plata que le entregó. Entonces, yo creo que de verdad en este momento él debería, por su propia voluntad, decir yo no más, no puedo seguir más, y sería una cosa de bastante humildad de parte de él y bastante grandeza hacerlo así y no esperar porque lamentablemente el reglamento no está listo. Entonces, evidentemente no se pueden ir por un reglamento, si el reglamento no es retroactivo, como tú estabas diciendo, ¿sabes qué? De verdad, yo creo que aquí esta cosa ya pasa por una cosa moral y muy complicado, muy complicado. Yo creo Ahora, que él debe tomar la decisión. solo aportar lo que tú dices, Ignacia, en el video en Instagram, él dice, yo no tengo nada más que hacer en la convención. El problema, y ahí le vamos a preguntar a Alberto y a Ladislao, correrá la posibilidad, no sé, estoy inventando, de una excepción, porque yo te aseguro que salvo muy poquitos convencionales, yo creo que si tú llevas a votación al Pleno, yo te diría que prácticamente todas y todos los convencionales votarían a favor de que se vaya, digamos. El problema es que está entrampado, y ahora, si ustedes me preguntan, que no me han preguntado, yo creo que Rodrigo Rojas nunca más se va a aparecer por la convención, desde el punto de vista Yo también práctico, creo. digamos. En la práctica él no va a ir nunca más allá de lo que ocurra finalmente con él. Alberto, voy contigo, ¿cuál es tu percepción del tema? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál sería el camino que crees tú adecuado? Y después voy con Ladislao. Gracias. A ver, lamentablemente, como decía María Ignacia, es que en definitiva acá aparecen cada sorpresa y de repente, como decía, de un lado y otro, ¿no? Porque me apareció otras sorpresas, no del mismo nivel, pero también tan escandalosas o tan atroces, que no pueden dejarse pasar. A la política y al servicio público hay que venir a servir, no a servirse. Pero lo que es más dramático en este caso, diría yo, es aprovecharse, porque todos los fraudes, todas las estafas, todas las mentiras de ese nivel son horribles, son horrendas. Pero algunos, el que de repente dice, ¿no es cierto?, se está muriendo mi madre o un hijo y deme plata para poder hacer algo por él, es una mentira mucho más macabra, si tú quieres. Más aún también la persona que dice, tengo cáncer, me estoy muriendo, no, tengo que tener un tratamiento, estoy endeudado, y todo eso es falso. Y engaña, ya no engaña a la persona que le dio plata para, engaña a toda la gente, engaña a todos
no solo los que le pidieron, a los que les pidió plata y gente de buena voluntad. Fíjate que al final del día pasa mucho de que uno al final ya a veces no lleva ni a dedo, porque no sabe si la persona, yo soy de los que lleva dedo, ¿eh? Y me retan mucho por eso, pero uno no sabe si la persona que se va a subir a tu auto, ya una persona que te quiere asaltar, que te quiere robar, que no sé qué. Entonces acá, si hubiera llevado de dedo a este caballero, ¿qué querés que te diga? No hubiera abierto la puerta y tirado para abajo mientras fuéramos andando porque sería otro delito, nada más, ¿no es cierto? Pero como que dan ganas, o sea, es tal el nivel, si es verdad todo lo que se dice, de sinvergüenzura en el estricto sentido y correcto de la palabra, de no tenerle vergüenza a nada, de creer hoy día como están las cosas, de que no te van a pillar, porque además hay torpeza, de que no, alguien no te va, en algún minuto no van a decir, pero si esto no es verdad, ¿a dónde se trata este señor de su cáncer? Etcétera, etcétera. Pero además, sin duda, que anula su elección. Yo no soy penalista, no tengo, ¿no es cierto?, las normas precisas jurídicas, porque no hay ni un reglamento todavía, pero no tengo ninguna duda que un vicio de esa naturaleza anula la elección, la anularía si fuera candidato a presidente de la República, candidato a diputado, lo que fuera. Pero al final del día, lo malo es que de partida mienten no todos, pero casi todos. Entonces yo creo que él se sintió como, ¿sabe qué más? Dentro de este escándalo, miento igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se suponía que esta gente venía a cambiar eso, venía a cambiar el país, venía a cambiar las mentiras históricas de muchos, o la forma de hacer política lamentablemente histórica de muchos, no de todos, yo insisto, siempre hay gente honorable en todo caso, pero ellos venían a eso y resulta que vienen a eso, se suben los sueldos acabando de entrar, el otro miente respecto de un cáncer que no tenía, que se llevó para sacar plata por un lado y para obtener votos. Si hay gente que está lamentando haber votado por él, porque le creyeron, porque le tuvieron lástima. Este país es muy de la lástima, ¿eh? O sea, yo creo que si un candidato se le muere un ser querido poquito días antes de la elección, ese sale elegido aunque no tuviera De ninguna todas opción. maneras, de Porque todas maneras. Absolutamente. Porque somos buenas personas y solidarios. Somos lastimeros, sí. Somos Sí, lastimeros. Somos buenas personas y solidarios en el momento. No somos permanentemente solidarios, ¿eh? No lo somos. Como país no somos solidarios. Si no, Estoy de este país acuerdo. estaría mucho mejor. No somos solidarios con el trabajador al que tengo que tratar bien. No soy solidario con la persona que me atiende en el supermercado, que también la tengo que tratar bien. No somos realmente solidarios. Sin embargo, cuando nos aprietan un poquito ahí, somos lastimeros. Yo creo que tú lo dijiste, Felipe. Nos da lástima y pobre tipo, votamos por él. Y hay gente que votó por él porque este señor tenía un cáncer, no porque fuera un buen candidato, no porque estuviera haciendo buenas propuestas. Eso es un engaño, pero de lo más vil que puede pisar la tierra, en mi opinión. Claro, y a propósito de lo mismo, para tirarle la pelota a Ladislao, eso, fíjate, es lo que a mí, por lo menos, me provoca mayor escozor, por decirlo, por ocupar un concepto. Porque efectivamente en Chile hay problema con la salud. Sin duda. Efectivamente hay gente que está endeudada hasta el tuétano por el cáncer. Exacto. Y ojo, no solamente el enfermo o la enferma, sino que le deja la deuda porque lamentablemente esa persona falleció a sus familiares. Exacto. exactamente. Entonces él apela a algo real. Pasa eso en Chile. Él se rió de todo eso y de toda esa gente. Eso es lo más grave. Exactamente, porque él no inventa, toda esa familia, claro. No inventa una situación que solo le pasa a él. No, él inventa eso porque sabe exactamente lo que va a provocar, porque existe mucha gente que lo vive y que lo sufre. A diario. Entonces, por eso yo siento que además, que lo peor de todo, creo yo, sobre todo para la gente que está cerca de él, es que no le van a creer lo que tiene, porque en una de esas no tiene lo que supuestamente él dice que tiene, porque además tampoco lo dice. Uno tiende a deducirlo. Exactamente. Pero él tampoco dice exactamente cuál es su enfermedad. Ladislao, perdón, no hablo más. Mira, para mí hay un daño atroz a la fe pública, hay un daño enorme a la convicción que tenían los chilenos de que
por elegir a outsiders de la política, a personas que no provenían del mundo político, no iban a tener los mismos vicios y a veces peores de los que ya estaban instalados en el mundo político. Y con esto demuestra de que la elección de la Convención Constituyente o de la Convención Constitucional fue equivocado, podríamos haber salido a través del Parlamento, digamos. No creo que el Parlamento tenga más vicios de lo que ha mostrado la Convención Constitucional en este último tiempo, digamos. O el mismo comportamiento de la lista del pueblo en general. Pues yo diría que el peor comportamiento al interior de la Convención es el que proviene de un grupo outsider de la política. Primero llegaron diciendo que no iban a respetar el acuerdo del 15 de noviembre, que no se iba a respetar la reforma constitucional, se atribuyeron el poder originario, el poder constituyente originario, para hacer una asamblea constitucional en el fondo. Posteriormente hemos visto que cuando inscriben una candidatura a la presidencia de la República y le crecen los apetitos, inscriben a una persona que ya tenía antecedentes penales, como el caso de Ancalao, y además la inscripción es absolutamente nula. Y ahora uno de los hombres claves dentro de ese grupo, que incluso llegó a formar parte, dado su importancia, ¿no?, de la vicepresidencia, o sea, uno de los más representativos de los constituyentes, outsider. Yo te diría que el más representativo de la lista del pueblo, Ladislao, ¿eh? Si tú me apuras, yo te diría que de los 37, el más representativo era él. Mira, y el más representativo, y mira lo tremendo, además de lo que hace simultáneamente cuando sabe que la entrevista va a ser publicada por La Tercera. El día viernes inscribió en el registro de marca y en el de propiedad intelectual la marca La Lista del Pueblo. O sea, además pretende a lo mejor cobrarle a alguien y obtener algún beneficio económico a consecuencia de ser titular del nombre La Lista del Pueblo. O sea, muy por el contrario de tener un arrepentimiento de su mala conducta, de haber obtenido un beneficio, cuál es ser elegido como constituyente, con el prestigio que ello significa, con la confianza que el país ha depositado en él, lo hace aprovechándose del dolor ajeno y usando un recurso que hoy día pareciera ser el recurso que le permite también a muchos miembros de la Convención Constitucional invocar beneficios y negarle derechos a otros, como es el victimismo. Él usa su calidad de víctima, se viste con el ropaje de otro, aunque él sea víctima de lo que tú quieras que haga, digamos, pero él usa un ropaje de víctima para obtener un beneficio aprovechándose del dolor ajeno y invocando esa superioridad moral que hoy día invocan las víctimas. Ahora, yo creo que lo grave de todo esto, más que dispararle más a la lista del pueblo, yo creo que ellos se han disparado solo a los pies, digamos, en la cantidad enorme de conductas que han tenido. Pero yo creo que el país está atravesando por una crisis ética y una crisis moral atroz. Atroz, creo que es patético. Si tú me dieras unos minutos, a lo mejor podría hacerlo, a lo mejor no en esta pasada, pero en la siguiente. Dale, la exposición de la crisis ética que estamos sufriendo. Fíjate que le he dado vuelta, yo tengo una posición, le he dado vuelta al tema de por qué estamos sufriendo esta crisis ética tan grande. Y fíjate que yo creo que tiene que ver con el proceso de cambio que está viviendo el país. Porque te digo lo de Vitacura, lo de Las Condes, lo de Lo Barnechea, las comunas del rechazo, digamos, las comunas de la gente que tiene recursos económicos, las comunas más pobres, el Partido Socialista. Es decir, no se salva nadie. Aquí donde tú quieras que escarbas un poco, sale la mugre y sale la pus, el ejército, carabineros, en fin, hay una podredumbre espantosa. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los chilenos? Yo creo de lo que lo que explica esto es que el país ha vivido un proceso de cambio de estructura. El cambio de estructura viene del cambio de la estructura productiva que sufre el país el año 1974 y que modifica nuestro modelo económico. Y esto también acarrea cambios en los valores éticos y sociales. Entonces, el modelo económico nuevo
pone en la cúspide, como bienes apetecibles por la sociedad, como bienes perseguibles, la posesión de riqueza, la posesión de dinero, la posesión de poder, en el fondo, ¿no? Pero esto no quiere decir que antes del cambio del modelo económico, ese deseo de ganar dinero no existiera. No existiera, exacto. Sino que era un bien que era fundamentalmente perseguido por la élite social y económica del país. Porque la clase media incipiente en Chile, 1930 hasta el año 2000, yo diría, que se formó al amparo del ejercicio de un cargo público, en las universidades, que provenían del ejercicio de las profesiones, del ejercicio La de algún carrera comercio, funcionaria. claro, del ejercicio de algún comercio, no tenían íncito un afán de lucro relevante, como sí apareció en la sociedad chilena una vez que comienza a producirse el proceso modernizador, fruto de la expansión del capitalismo. Ojo, que no quiero criticar la expansión del capitalismo, pero ¿qué es lo que fue ocurriendo en el país? ¿Qué es lo que yo creo que explica la crisis que tenemos? Y te voy a poner un ejemplo de este cambio valórico que se produce a consecuencia... Perdona, Ladislao, y para agregarte algo, yo creo que la exacerbación del individualismo también. Claro, pero es por lo que te voy a decir, por lo siguiente. Yo te pongo un ejemplo en relación a por qué varió la estructura valórica. Fíjate que en Chile, ser un profesor, por ejemplo, ser un funcionario público, un abogado, un médico, era en sí un valor. O sea, en la sociedad del siglo XX, aunque las personas no poseyeran riqueza, si eran titulares de estas profesiones, de estas actividades, de estos cargos públicos, gozaban de un liderazgo al interior de la sociedad, porque en ellas residía un conocimiento de cómo se organizaba la vida en sociedad. Se podía no ser rico, pero ser respetado en virtud de ejercer estas actividades. Perdona, otro paréntesis. ¿Te acuerdas cuando seguramente más de alguno de los que está acá, me incluyo, buscó en los avisos del diario comprar un auto usado? Ajá. Porque la verdad que las probabilidades de comprarme un auto nuevo eran igual a cero en aquel entonces. Cero o menos cero era médico. Único dueño, médico. Médico, sí, claro. Por lo tanto, el auto era prácticamente, digamos, salido de fábrica, no tenía ninguna pifia. Exactamente. Claro, era una persona impoluta. Exactamente. Y entonces yo creo que la élite, en cambio, siempre compitió, siempre compitió entre sus miembros, por quién poseía estos símbolos del poder, o sea, el dinero, la posesión de la tierra, pero este era un grupo muy minoritario, era un 5%, un 3% del país, digamos. Los apellidos también eran un signo de pertenencia a un sector social. El sector dirigente de la sociedad, nadie le discutía el poder que tenían, o sea, ser el dueño del fondo, el patrón, en la sociedad tradicional que era Chile, yo diría que hasta los años 70, ser patrón era ser amo dentro de los límites del feudo, digamos, era ser un pequeño dios dentro de tu hacienda. Bueno, esta élite estaba constituida por estos dueños de la tierra, y de ahí que el modelo económico que tenía Chile, hasta antes de los años 1974 en adelante, que viene este cambio de modelo económico, en Chile era el modelo de la hacienda. Ese era el modelo vital. Y esto marcaba la vida del país, la vida cultural del país, los valores que teníamos como país. Sin embargo, cuando tú haces el cambio de modelo económico y se pasa a un modelo neoliberal de mercado, impuesto por el gobierno militar, que promovía la codicia. Si tú oyes, por ejemplo, las exposiciones de Milton Friedman, cuando te dice el valor de la codicia al momento de ejecutar la actividad económica, es vital para que la economía se perfeccione, en que tú promueves la codicia como fuente del progreso, y donde la competencia pasó a ser un factor clave en el desarrollo de la vida social, la posesión del dinero del poder en general pasó a ser un valor que se democratizó al interior de la sociedad. Dejó de pertenecer a la élite y se expandió a toda la sociedad. En todos los estratos sociales se empezó a producir esta competencia por quién iba ganando más dinero, quién se compraba el televisor, quién tenía el auto nuevo en el barrio, quién iba avanzando dentro de este modelo, porque lo que se promovía era
la riqueza como un bien supremo, y lo que se promovía era la competencia entre todos, y el que era más competitivo le iba a ir mejor e iba a obtener este gran premio, que era ser rico en el fondo, ¿no? Y esa masa, mucho de esa masa, Ladislao, perdona que te interrumpa, a través del acceso, que básicamente es deuda. Sí, claro. Mucha. Tú tenías la posibilidad de poder acceder a bienes y Acceder al servicios, crédito. no necesariamente porque tuvieses ahorros o tuvieses un salario que eso te lo permitiera, sino que a través de la deuda. Claro, Claro. no me compré mi primera casa, sino que mi primera deuda. Claro. Exactamente. Pero, ¿qué pasó entonces? De que el que tenía dinero en la sociedad ya de los 80 y de los 90 era una persona respetada en su entorno. Tener dinero era un símbolo de prestigio. Y resulta que esto modifica la estructura valórica de los chilenos. Cambia absolutamente. Pero el problema es que cuando tú llevas todo a dinero, cuando el gran fin de la vida social es el dinero, pero no se enfatiza en la legitimidad de los medios para alcanzarlo, se produce una relativización ética. Y yo creo que ese es el gran problema que está sufriendo Chile. Lo importante pasó a ser el fin y no los medios para alcanzarlo. Sí. Por ejemplo, si tú atiendes a la frase típica de los años 90, no sé si ustedes recuerdan, 90, 2000 e incluso la década siguiente, cuando se aludía a alguien que se había enriquecido rápidamente, aun cuando no lo hiciera por medios legítimos, se decía, este la supo hacer. No sé si lo Exactamente. recuerdan. Una frase Este la muy hizo, típica. este la hizo. Este claro. la hizo. La hizo. Claro. Ah, Y este la hizo es el sujeto que había sabido hacer dinero en forma rápida, sin ser castigado, que exacto. antes no era rico y había llegado a serlo, sin que lo descubrieran en su falta, y había conseguido el fin socialmente valorado, o sea, tener dinero, ser rico. Y si tú miras los años 80, hubo muchos personajes en Chile que hoy día se denominan todos como clase media. Tú le preguntas, ¿tú de dónde vienes? De la clase media. Hubo muchos personajes en Chile que hicieron su fortuna al amparo de fraude, de la quiebra de bancos, de préstamos a empresas de papel, el uso de información privilegiada, la compra a precios mínimos de compañías del Estado que fueran adjudicadas a funcionarios del gobierno militar, Regalo, muchos de los cuales habían desempeñado cargos gerenciales, administradores de esas compañías y que las conocían perfectamente y que se las adjudicaron por 2 pesos. y que después financió campañas políticas. Ay, se me salió, perdón. Y que en algunos Ladislao. casos, cuando hubo fraude, fueron perseguidos, pero si tú examinas esos casos, la sociedad no condenó de manera cruda a aquellos que obtuvieron por ese medio su riqueza. Los años 80 y 90 marcaron, te digo, en Chile prácticamente la muerte de la aristocracia tradicional. La aristocracia tradicional, la que estaba fundada en el dominio de la tierra, la que estaba fundada en los apellidos, prácticamente desapareció y se fundió en esta plutocracia en que había obtenido el dinero, daba lo mismo como, ¿no? Los medios no importaban, lo importante eran los fines. La tierra se dividió y la posesión de la riqueza pasó a ser el símbolo más importante para los chilenos. Ahora, ser dueño de un banco en Chile, por ejemplo, ya a contar de los 80, los 90, de un yacimiento minero, poseer una AFP, una compañía de seguro, una línea aérea, una empresa naviera, una universidad, eran los símbolos de la posesión de la riqueza y, por supuesto, tener un grupo económico. Uy. Eran los símbolos de tener el poder dentro de la sociedad civil. O un medio de comunicación como Álvaro Sayé. Exactamente. ¿Y qué pasó aquí? Que se produjo un cambio valórico relevante. Porque ser un profesional, por ejemplo, a contar de los años 90 en adelante, dependiendo de la profesión, pasó de ser un hecho relevante, pero no por el hecho de la posesión del título, por el prestigio que te daba en los años 60, sino por el dinero que traía aparejado el ejercicio de esa profesión. Y hubo profesiones, por ejemplo, que se prestigiaron, abogado, médico, ingeniero comercial, porque estaban acompañados de
ser fuente generadora de dinero, de recursos, y otras que se desprestigiaron, como por ejemplo ser profesor en Chile. Porque si tú miras qué ha pasado con los profesores en Chile, y tú ves cuál es lo que está ocurriendo incluso hoy día, con la postulación a las universidades por parte de los profesores, tan no cotizada es la profesión de ser educador, es que los alumnos le regalan con una beca para que estudien y sean profesores. Tú lo miras como rol social y educar a la sociedad chilena, y no puede ser más importante, digamos. Pero el Pero lo más prestigio importante no que hay. importa, porque el prestigio está dado por la posesión del dinero y por la detentación de un bien posicional, de un bien que te da prestigio social. Entonces, lo que yo creo, definitivamente, es que el proceso que vivimos en Chile es un proceso de modernización generado por el capitalismo, que generó ciertos cambios estructurales, cambios valóricos, pero que todos estos procesos desgraciadamente son dialécticos. Y resulta que la generación de un capitalismo que se extendió dentro de la sociedad, que le ha dado un bienestar mayor al país en términos generales, ha traído aparejado temas como este, que van a ser muy difíciles de superar, yo diría en el corto plazo, porque faltan elementos súper importantes que tendríamos que trabajar y que son elementos educativos, y que vienen fundamentalmente de la casa, ya ni siquiera del ámbito público, vienen de la casa. Y también, Ladislao, el poder te va encegueciendo y el poder te va abriendo caminos insospechados. Mira, cuando tú tienes poder ajá, y no tienes tus valores armaditos, digamos, estructurados, y como siempre decía mi mamá, por la oportunidad de ser ladrón, digamos. Exactamente. Si tú tienes la posibilidad y te eternizas en los cargos, bueno, te Ahí está empiezas la a prueba. sentir dueño de tú muy bien lo dijiste, en el Chile de siglos pasados, te sentías dueño de ese feudo. Cuando digo dueño, total, absoluto. sí, claro. Entonces, lo que tú Mira, dices tiene una mezcla de cosas también. es tan cierto esto de que el problema... Y tu libro, Ladislao, quisiera saber cuál va a ser el nombre de tu libro, Ladislao, y si tú me vas a permitir presentarlo. No, ya tienes listo a la otra persona. Ya parece que llegué tarde. Lo que te quería decir eran dos cosas. Uno de los problemas que tenemos grave es que, a diferencia del capitalismo que se desarrolla en el norte de Europa, que es el capitalismo que ha tenido un desarrollo bueno, digamos, que tiene como antecedente, como lo dice Max Weber, el protestantismo y el Claro. calvinismo fundamentalmente, en que el tipo acumula riqueza pensando que esa es la manifestación de que se va a salvar, porque que se va a salvar o no se va a salvar, eso lo tiene definido la divina providencia, digamos. Pero cómo el tipo descubre de que él se salva, bueno, acumulando dinero y ganando dinero. Pero es por que último, leyeron la había un Biblia al motivo revés. religioso, pero había un motivo religioso, por último. O De sea, acuerdo, pero leyeron la Biblia al revés. Lo que tú quieras, pero... Que para los ricos va a ser más difícil entrar al reino de los cielos. Sí, no, Eso sí, estoy de está dicho acuerdo. en la Biblia. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero esa visión calvinista, por último, le da un sustento ético al capitalismo. Sí, Pero claro. cuando tú, en realidad, nosotros nos forman los católicos, nos forman los españoles, y con los problemas que tenemos hoy día, este proceso modernizador no tiene ni siquiera un fundamento, que ya no cree mayormente en la religión, también los chilenos. ¿Cuál es el fundamento ético por el cual vamos a comportarnos de manera distinta? Porque yo te digo, lo que está ocurriendo en la esfera pública es un espejo de lo que ocurre en el mundo privado. O sea, no vengamos a decir de que los políticos son unos ladrones y que los chilenos y los ciudadanos chilenos somos todos honorables y que cuando tenemos Totalmente de poder no acuerdo hacemos uso de contigo. ellos. Te Oye, digo, es totalmente un de acuerdo espejo. contigo. La Tenemos gente un que problema social reclama, grave. la gente que reclama, ¿no es cierto?, en contra de la ética, en contra del comportamiento de empresarios, de políticos, de muchas cosas, en su vida particular también, incumplen, atropellan, pasan por encima. Hay que verlo de repente en las colas, nomás que hay de repente el tipo que se trata de colar. Son cosas que parecieran menores y que al final parecen la viveza del chileno.
esa viveza, me ha tocado con gente que la ha hecho en el extranjero, así como votar de repente un papel también en la calle, y se lo Ay, han qué atroz. representado. Y se lo han representado. Señor, ese papel es suyo, usted lo votó, o usted, señor, tiene que ir al final en la fila. Tenemos una serie de comportamientos. ¿Por qué? Porque no nos hemos educado. Precisamente por lo que tú dices, porque la educación la hemos dejado atrás y porque a los profesores, que en mi opinión, como tú bien lo dijiste, debería ser, y lo he dicho en este programa desde el día que me entrevistaron la primera vez, debería ser la profesión mejor pagada porque o nos formamos bien o estamos en lo que estamos y para dónde podemos ir. Y tenemos ¿Te que formarnos acuerdas bien. que, Entonces, te esto no es acuerdas que dramático, hay que formarse bien. ¿Mm? Alberto, lo conversamos en los primeros programas que tuvimos eso Es, mismo? exacto. Y yo les voy a contar que ha sido una cosa como personal, pero mi hija mayor, cuando entró a estudiar historia, porque ella estudió historia y después hizo la pedagogía, es licenciada y después pedagogía, o sea, Entrete. gente muy cercana a mi familia le dijo, pero ¿cómo vaya a estudiar esa Exacto. pip, 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 pip? Si Exacto. vaya a ser pobre, no vaya a ganar ni uno, Exacto. pero Pero es lógico. ¿qué les era pero cómo Es, vaya a estudiar es lo mismo que ser músico o tantas otras esa cosas, pero ¿cómo vas a porquería de hacer eso? cargo, esa porquería? Y se reían de Más ella. fuerte. Y le pasó un día, estaba recién en los primeros años de universidad, y se reyeron de ella, y te prometo que siento se sintió, me dijo, mamá, no lo puedo creer que no entiendan que la educación es de Es lo las cosas fundamental. más importantes que tiene un país. Si Pero no por supuesto, tenemos gente que quiere, porque yo quiero, me gusta la educación, me gusta, yo sé que no voy a ganar mucho, sé que voy a hacer quizás no, nunca voy a tener las cantidades de cosas que va a tener un médico, pero es lo que me gusta, es lo que a mí me apasiona hacer, es la educación. Pero sabéis que se sintió súper mal y gente muy honorable, ¿ah? Gente muy, no solo muy, gente muy honorable, de repente muy, tus papás, tus abuelos, tus tíos, ¿sí? por eso te digo, pero Exacto. gente con educación, gente que Sí, sabe lo claro. importante que Sí, es la educación, y le así es. dijeron eso, entonces tú decís, ¿cómo es posible que estemos ¿cómo se llama? En un mundo así cuando, y lo dijimos, Alberto, la educación, el profesor es el profesional que debería ser mejor pagado en el mundo, porque Pero no por existe supuesto. algo más que, imagínate que nosotros le Pero por supuesto. pasamos los 24 horas del día casi, y muchos más días del año, a un profesor, a lo que más queremos, que son nuestros hijos. Y si tenemos un Exactamente. mal profesor ahí, oye, un mal profesor te puede marcar muchísimo a un niño. Y ha Entonces te das pasado. cuenta lo importante que puede ser. Y bueno, eso les Y ha quería pasado, contar, por pero eso de estamos lo verdad que que es estamos. muy importante. Bueno, es La que ahí está educación. un poco lo que decía Ladislao, pues, Ignacio. Sí, pues por eso Un poquito tu ejemplo va un poco en la línea del argumento de Ladislao en el capítulo 3 de su libro que se llama La evolución del sistema capitalista en Chile. ¿Te gustó, ya. Ladislao, el nombre? Lo podemos trabajar igual un poco. Podría ser. No... Sí. Yo Podría ser, podría ser. te lo voy a enviar para que tú le hagas la revisión, ¿ah? No, pero Para que yo lo te pulas. felicito, Ladislao, porque lo encuentro completísimo y además que, perdón Ignacia y Alberto, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, pero yo pienso tan así, lo he dicho tantas veces así también, por lo tanto no te podría decir mucho porque salvo lo que agregué, el tema del poder, el aprovechamiento, eternizarse en los cargos, que no hayan fiscalizaciones oportunas y adecuadas, porque lamentablemente esas cosas terminan Mira, pasando. Entonces uno dice, bueno, pero uno tiene que confiar en las personas. Sí, claro, pero mira lo que estamos, Sí, porque, pero porque efectivamente hay un desplome. O sea, hay un desplome. tú para dónde mires, sea cual sea la institución. Sí. Sí, Y los problemas se vienen arrastrando hace tanto tiempo. Si estos problemas no son de ahora. Perdón, Alberto, dale. no, de acuerdo. No, si yo lo único que quisiera agregar es que esto, como en todas las cosas de la historia y la historia de los pueblos, no parte desde esos momentos. No parte desde el momento, ¿no es cierto?, en que se liberaliza o se pone, ¿no es cierto?, todo el tema ya sea del empresariado o de la obtención del lucro, de la codicia, como decía, ¿no es cierto?, etcétera, sino que viene también de antes. Antes las cosas quizás no eran tan notorias, porque había gente que tenía menos posibilidad de menos acceso.
ya sea porque no había acceso a la deuda, ya sea porque no había acceso a poder comprarse el auto, como decías tú, y por mil otras razones. Pero viene también de una cuestión, yo te diría, de estructura nuestra, anterior. O sea, lamentablemente, la sociedad chilena, hay que decirlo, no ha sido en general una sociedad impoluta, no ha sido en general una sociedad, ¿no es cierto?, basada en los grandes valores. Lo han habido, hay gente, pero la sociedad muchas veces, en la política antes, si antes se pagaban los votos, o sea, antes se hacían cosas también iguales o peores. Entonces, el tema yo creo que no miremos hacia atrás, miremos hacia adelante, miremos a cómo mejorarlo y por supuesto no tengamos a este convencionalista o a otros, digamos, ¿no es cierto? Y tratemos de todo lo que se ha hecho y algunas veces barrerlo debajo de la alfombra para ocultarlo, incluso ¿Qué es el problema? La justicia, los gobiernos, los compadres, los partidos. Señores, si alguien lo hizo mal, sobre todo con las platas públicas, porque si alguien lo hizo mal con una plata privada de una familia, ya es grave, pero queda dentro de la familia. Pero cuando es de las platas públicas, hay gente que pasa hambre, hay gente que no tiene salud, hay gente que no tiene educación, hay gente que se endeuda por educar mejor a su hijo, porque sea el primer universitario, porque tiene un cáncer de verdad y tiene que sanarse o intentar al menos, o por lo menos que sufra lo menos posible. Y hay gente que abusa de esas platas públicas. Eso, creo que la cárcel es lo mínimo. Es poco, Por decirlo de es alguna poco. manera. Es poco, por decirlo de una manera más fuerte. Sí. Poco. Pero yo creo que tenemos que dar señales claras. Yo creo que para que este tema pueda tener alguna solución en la sociedad moderna y en el capitalismo que hoy día ya se desarrolló y en que la gente efectivamente es mucho más libre que antes, porque no tengo ninguna duda de que en general la libertad se ha expandido mucho más en cualquier persona, digamos, tanto de la élite como de los sectores más populares, después que el capitalismo se expande. Porque el capitalismo genera efectivamente el concepto de la libertad moderna, pero no porque tú tengas la libertad de elegir, sino porque el sujeto, al entender de que la relación que tiene con otro económica, estamos hablando del asalariado o el esclavo o quien quiera que sea, el inquilino, que entiende que tiene ya no una relación que lo una con un vínculo casi de por vida, o que su suerte y su destino esté unido al otro, sino que solo le presta un servicio por una cierta cantidad de horas, va generando, en el que presta el servicio, va generando el concepto de su propia individualidad y de su propia intimidad. Surge un espacio de subjetividad en él. Y esa subjetividad es el origen de la libertad moderna, del hecho de que yo piense lo que yo quiero, independiente de la persona para quien trabajo o para quien yo me desempeño la mayor parte del día. Si él es católico, yo puedo no serlo. Él puede creer, qué sé yo, en los valores de una sociedad tradicional y yo puedo creer en otros valores distintos. Él puede pensar políticamente A y yo puedo pensar políticamente B. De ahí nace la libertad es básica. Pero yo creo que para que podamos mejorar, tenemos que hoy día hacer un mea culpa grande como país. Yo creo que todos los sectores. Yo creo que Chile debe hacerlo en general, no solo sus políticos. Yo creo que la sociedad toda debe tratar este tema. Y debemos hacer reformas importantes en materia de penales, yo creo, en sancionar los delitos de orden económico, en sancionar los delitos que atentan contra la fe pública, de manera más severa. ¿Cómo se castiga en países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un capitalismo muy desarrollado, pero que tú ves que las penas que recibe alguien que comete una estafa son reales? Si tú miras cuál es la pena, por ejemplo, en que son castigados un estafador, yo te digo, conviene, es un gran negocio a la cárcel, derechamente, cometer un delito de estafa. Si yo robar, o sea, defraudar a otro por 4,5 millones o defraudarlo por 2.500 millones, es exactamente lo mismo y la pena es exactamente igual, porque te castigan hasta un máximo. El máximo que establece el Código Penal, y pasado la cifra de los 4 millones, de ahí para arriba da lo mismo. Pero eso es un
incentivo absoluto para delinquir, po. Sobre Oye, todo pero en sí, una total, sociedad fíjate que valora el fin Espérate, aislado, Alberto. y el medio, y no el medio. sí. Es tremendo. Alberto, dale. Fíjate el aislado que yo me acuerdo que mucha gente, y tiempo atrás se decía, que metían preso, o cómo hacer lo mismo una persona que se robe una gallina, o que la robe por hambre, al que se robe un banco, o se robe empresa, o se robe un ministerio, o se robe tanta plata. Y evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué no suben la pena? Natural, tiene que haber sanciones distintas. ¿Por qué no suben la pena? O sea, el tipo Exacto. que perjudica a otro en 100 millones de dólares, bueno, ¿por qué no le dan unos 75 años, 80 años? Pero no, De por no, vida. se mantiene la pena de los 5 años. Entonces es un aliciente. Es un aliciente a engañar a otro, estafarlo, porque la pena no es alta. Y ojalá lo estafe el mayor monto posible, porque la pena es la misma, por lo demás. Claro. ¿Entiendes? No, claro. Si vaya a hacerlo, si vaya a estafar, estafa en grande, porque si no, Sí, además es claro. estúpido. Pero es que además no Mejor en tienes más eso. pena. Pero Es es que no ridículo. tienes más pena. No Claro. tienes más Claro. pena. No, sí, Entonces, es ridículo. yo Ahora, creo que los todo incentivos esto, están mal puestos. todo esto a la chilena, porque en Brasil se roban camionetas, digamos, en México ni hablar, en otras Bueno, partes del claro. mundo donde la corrupción y la narcopolítica y el poder y la corrupción en el poder es brutal, digamos. Pero aquí, claro, es a la chilena, en fin, y qué sé yo. Entonces, eso por una parte. Y lo otro es que es muy relevante porque yo siento que en aras o con el argumento de, comillas, salvar la institucionalidad, yo creo que esto, de verdad, y lo he seguido y lo he dicho, y he entrevistado personas de la época, yo creo que esto se empieza a pudrir con el caso Mobgate. Cuando se dice, porque eso es lo que se dijo en una sociedad de la transición, digamos, porque todavía estábamos en la transición, que para salvar la institucionalidad, borrón y cuenta nueva, y sacamos cascando a Carlos Cruz. Y ahí quedamos. Y fíjate Que lo fue que el está único, pasando en claro, el que el único que 2021. entregó con la cuenta. Mira lo curioso de los 2021. Si es que es así, porque yo no soy juez, porque no tengo ni la competencia, ni los conocimientos, ni tampoco me interesa, mira la denuncia que hace la funcionaria de la Municipalidad de Vitacura en contra del Tronco Torrealba. ¿Qué le pasaba? 5 millones de pesos en efectivo en un sobre, exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo de hace ¿cuántos años? No me acuerdo ya. Claro, sí, claro. Entonces, en honor a 2001, salvar la 2002. institucionalidad, de la mugre debajo de la alfombra, de que las instituciones funcionan. Perdón, ¿han visto algo más asqueroso que lo que pasó con el fiscal nacional? Que el otro día, si no me equivoco, lo conversamos, Ladislao y Alberto, ¿no? Sí, Lo conversamos. sí, así es. O sea, perdón, pero ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que pasa en México? Ninguna. Solo que acá, no, es que no, si no es tan grave, no, si es que lo que pasa. Oye, el fiscal nacional se dio el lujo de decir, no, es que nosotros no podemos investigar más, porque nosotros podríamos alterar los quórum del Senado. ¿Y qué importa? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está Lógico. diciendo el fiscal nacional? Exacto. Porque además tiene una lógica, porque él viene de esa lógica y considera que lo que está diciendo es correcto, porque lo ha escuchado y se lo han dicho, y porque él viene de ese sistema. Exacto. Entonces, perdón, ¿cuál es la confianza que puede existir? Oye, Entonces, perdón, no, es que nosotros no podemos cuestionar todo, pero Por si lo mismo, no se trata de cuestionar todo, se trata de que los fusibles saltan solos. Si tú necesitas Oye, ni siquiera presionar. Oye, perdón, ¿me hace pueden contar lo 6 que pasó con el años, fiscal? Porque yo hace creo que hay 6 gente que... años hubo medios de comunicación que denunciaron las reuniones que tuvo Jorge Abbott cuando era candidato a fiscal nacional con senadores que estaban siendo investigados por el tema de las platas públicas. Y, oh coincidencia, termina siendo Jorge Abbott el fiscal nacional y Servicio de Impuestos Internos cambia su dirección y resulta que hay remoción de fiscales y no se investiga más. Debe ser una coincidencia, nada más, y yo soy un tipo mal pensado. Obvio. Ah, Y resulta que 6 años después el fiscal nacional
¿Puedo ocupar un chilenismo? Sí, ocúpalo nomás. No, no lo voy a ocupar. Cara de nalga reconoce la reunión. Ahora, muchos dicen, ya, pero él no dijo que se había juntado con Jorge Pizarro a hablar de su caso. No, seguramente se juntaron a hablar de rugby. Claro. Tiene que haber sido. Claro, Claro. se juntaron, claro. Entonces la gente está esperando que el fiscal nacional diga, por favor. O sea, entonces todas esas cosas, si tú las empiezas a sumar, y lo que pasó con SQM, y lo que pasó con Penta, porque ¿sabéis qué? Yo lo digo responsablemente. A mí no me parece el financiamiento ilegal de la política, siempre me opuse y me tiré a varios encima. Pero por último, Lavín y el Choclo Délano por lo menos tuvieron un tiempo privados de libertad. Claro. Pero hubo otros señores del caso SQM, como el exministro Peñailillo, que quería presentarse candidato a senador ahora. Sí, claro. El mismo, que tiró boletas, el mismo que le hizo una pega a SQM que no era verdad, porque no le hizo ni una pega, el mismo que le dijo a un periodista del diario La Tercera, te muestro en mi computador el trabajo que le hice a SQM, y el periodista le dijo ok, y no fue capaz de mostrárselo porque no lo tenía, pues. Entonces, ahí uno dice, hay un problema. Entonces, no, lo que pasa es que es inocente. Compadre, es inocente porque no se siguió investigando. Sí, claro. Porque hubo un acuerdo político y lo digo responsablemente porque lo sé, Sí, claro. no se investigó la campaña de Michelle Bachelet, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Sebastián Piñera. Adivinen por qué. Los tres han sido presidentes de Chile. Entonces nos quedamos con Jaime Orpiz y con Meo. Y yo me tengo que conformar, por favor. Con todo respeto y cariño, por favor. Lamentablemente eso es parte de lo que yo decía, que aquí no se inicia, tiene razón que le da un empuje a todo, ¿no es cierto?, lo que señalaba Ladislao, pero no se inicia ahí, se inicia que venimos de antes con una serie de fallas esenciales en el tema de la ética y en el tema de la sociedad. Si no se pasa ni educación cívica, la gente no tiene idea lo que es vivir en sociedad, no tiene idea lo que son las obligaciones para con otro, el respeto con el otro, no tiene ni idea. Y no tiene idea de lo que es respeto con el medio ambiente. La gente habla del medio ambiente y hay visto lo sucio que son las calles, lo sucio que son las carreteras de este país. Son un asco. Es andar por basurales en muchas partes. Y esa gente, ¿quién es? Son los miles o millones que votan todo y que les da lo mismo. Y después alegamos en contra de los demás. No, señor, todo empieza en uno. Yo no tengo que botar papel, yo no tengo que quemar, ¿no es cierto?, bosques, yo no tengo que afectar al medio ambiente, yo tengo que cumplir mis obligaciones y todavía más. Yo tengo que cumplir mis obligaciones mucho más con aquel que se encuentra en una situación más débil en la sociedad que con el que está arriba, porque con el de arriba yo me puedo enfrentar. Yo al de arriba lo puedo demandar. Yo al de arriba puedo, ¿no es cierto?, hacer, por último, hasta enfrentarme personalmente en una conversación, incluso discusión, dar mis argumentos. Pero al de más abajo, que no tiene esa formación y esa educación, yo no puedo imponerle eso. Yo tengo que tratarlo mucho mejor. Lo que yo tengo que tratar con más cuidado, con mucho mayor cuidado al que está más abajo que al que está más arriba. En cambio es al revés. La gente hinca la rodilla por la reina, por el rey. Yo al único que le hinco la rodilla a nuestro Señor Jesucristo, y a Dios, a nadie más. Pero no le hinco la rodilla a nadie más. Pero si tengo que agacharme, hincarme para atender a un gallo de más abajo, más pobre todo el asunto, hay que hacerlo. Porque eso es lo que corresponde en la vida real. Y eso es lo que nos mejora como sociedad. Ignacia, ¿tú quieres decir algo? ¿Qué más voy a decir después de todo lo que están diciendo? Tienen toda la razón, pues chiquillos. Si no, no puede seguir. Tú puedes tener... O sea, no, es que más razón es imposible. O sea, todo lo que ha dicho Ladislao, Alberto, me parece absolutamente lógica. Y yo aquí, independiente, una de las cosas que hablábamos hoy día, ayer, antes de ayer, ya ni me acuerdo cuándo fue que estuve en una radio rural, es que aquí da lo mismo el color político, las cosas se tienen que condenar exactamente igual porque eso es de justicia. Es de justicia para todos los chilenos. Si el caballero hubiera sido de cualquier, ¿cómo se llama?, partido político y no la lista del pueblo, da lo mismo. Se tiene que condenar exactamente igual. Aquí no hay nada
no hay nada, da lo mismo. Lo mismo que está pasando en Vitacura, pucha, lo siento mucho, el señor se equivocó y se requete contra equivocó, por lo menos hasta el momento, por lo tanto, hay que condenarlo y no se puede permitir eso. Exactamente. Y eso tenemos que ser implacables con todo. Ahora, también es bueno que la gente entienda que una de las cosas de la mejor forma que se puede hacer todo esto es que la misma gente también esté más alerta, eh, esté controlando más. Yo creo que aquí mientras mientras más control tenga es mejor porque te quedas más tranquilo. Mira, por ahí estuve en algunas municipalidades donde tú sabes que es obligación que cada 2 años se haga una auditoría a las municipalidades. Bueno, pero hay municipalidades que llevan 4 periodos sin que le hagan ninguna auditoría. Así Y como es. se traspasan el poder el mismo color político, entonces no se hacen auditoría. Y eso no puede ser. No, no Porque puede ser. por transparencia Sí, para toda la gente. sí. Y eso lo deben exigir los mismos concejales que están ahora. Entonces, Pero ahí para, también, perdón, ahí también Ignacia debe exigirlo quien tiene que controlar a las municipalidades. Para eso está el Estado, para eso está el fisco, y bueno, son pero entidades, son es que parte del Estado. por eso mismo, Alberto, son cosas que, claro, si el Estado no está presente en eso, bueno, los mismos vecinos, pues, si yo soy vecino, yo tengo que exigir por ley que se haga una, ¿y por qué no lo Evidente. voy a poder hacer? Sí, Entonces aquí los evidente. vecinos también tenemos que empoderarnos un poquito más y exigir las cosas. No pidamos cosas que no van a poder hacerse, no sé, pues, porque es diferente llegar a la municipalidad y decir, necesitamos 150.000 casas porque así todos vamos a estar mejor con casas. No, pues, a ver, cosas normales, cosas lógicas. Y una de las cosas que se tienen que hacer es controlar más para que estas cosas no pasen en las municipalidades. En muchas, hay muchas irregularidades. Pueden ser chicas, pueden ser grandes, medianas, pero da lo mismo, siempre y cuando sean irregularidades, creo yo que se tienen que denunciar y se tiene que controlar. Y para hacer un buen control, las auditorías, para eso existen las auditorías. Una auditoría externa que venga y controle. Y así nos vamos a quedar todos mucho más tranquilos. Evidente. Da transparencia Pero por y da supuesto, confianza, da evidente. confianza, Y, y, exactamente. y no estimula el que por aquí, uy, esto puede que pase y me lo echo al bolsillo Sí, tranquilito y no, nadie se da cuenta. por eso, No, po. ¿Mm? Bueno, el exactamente. 2016 hubo una consulta en Vitacura para el tema de, eh, eh, no me recuerdo exactamente, pero tenía que ver con montos, digamos, y con recursos. Estoy tratando de buscar el nombre, pero es de esta niña que tiene un nombre y un apellido alemán. A ver si me pueden ayudar ustedes, y que, bueno, se ganó esa consulta. Los ciudadanos de Vitacura mayoritariamente quisieron ver qué es lo que había pasado con eso, hasta que empezaron los primeros cuestionamientos y la municipio de Vitacura, chao, fuera, chao, no se hace más. Son cosas que pasan en Chile, son Son cosas cosas que que pasan. ocurren acá y que bueno, en una de esas ocurren en otras partes, pero las instituciones Acá nos Mira, afecta a funcionan nosotros, y lógico. las Mira, instituciones funcionan si pasan en otras partes, como pasan, yo sé, por lo menos nuestro país vecino Argentina, que yo sé que hay mucha corrupción en ese sentido, me importa un carajo que le pase en otras partes. Yo quiero que aquí, en mi país, no pase. Me da lo Exacto. mismo Ah, si claro, queremos ser obvio. igual. No, Sí, no, Evidente. sí, yo estoy de acuerdo con eso. Solo te digo, Ignacia, que generalmente el argumento de las autoridades, sea cual sea, es, no, es que en Chile las cosas funcionan, las instituciones funcionan y no nos podemos comparar con otros países del mundo. Es lo mismo proporcionalmente, nomás. Si como exactamente lo decía la mismo. del lado, nadie es santo aquí, ni nadie tampoco es un villano. Todos tenemos luces y sombras. Pero Y en por esa supuesto, búsqueda también del ciudadano de establecer que Rodrigo Rojas, Juanito Pero, Pedrito González nos va a venir a salvar, está súper equivocada esa persona. Sí, claro. Así es. No hay que buscar iluminados, digamos. Pero No, esto te demuestra más todavía cuando en su momento discutimos el tema de la libertad de prensa que Jadwe quería restringir. Yo creo que tenemos que rendirle honores a la tercera de haber hecho su trabajo de investigación y haber sacado a la luz un tema que era delicado. Yo creo que es un gran trabajo y tenemos que defender la libertad de prensa y defender la transparencia. Eso es lo que nos puede permitir de alguna manera salvar frente a un momento súper crítico que está viviendo el país. sí, Y Confrontar, juguemos y pongamos arriba de la mesa todo, todo, así es. Todo. todo. Oye, poniendo Sin todo, problemas, confrontar, cuestionemos todo.
confrontar, cuestionar, incomodar a la autoridad. Se lo he dicho en muchas ocasiones en este programa y hemos tenido discusiones. ¿Qué es lo que hicieron los dos periodistas del diario La Tercera? Porque son dos, hombre y mujer, aquí tengo el nombre, fue justamente ocupar el primer principio de la prensa. La Paz Radovich y Andrew Cherny. Ellos fueron los que hicieron la entrevista Buenísimo. a Rodrigo Rojas, y la entrevista se le hicieron con antecedentes. Fueron Bueno, preparados. Oye, poniendo todo sobre la mesa, me acaba de llegar, y tú que decías que los memes son lo mejor, Felipe, me acaba de llegar uno que dice: milagro, sueldo de 6 millones de pesos, le quitó el cáncer. Claro. No, 7. 7, porque son 2 7 millones y millones de medio, pesos. más los 4 millones y medio de asignaciones. Le quitó el Y cáncer. además, a los 4 Qué millones y medio dramático, qué le dramático, pusieron- pero que le pusieron de que los asesores no debían ser técnicos ni profesionales, sino que cualquiera. Bueno, Claro. van a bloquear plata. Claro, Qué terrible. lógico, Bueno. evidente. Si eso es lo que pasa muchas veces en la política, obvio. María Ignacia Castro, Ladislao Ureta, Alberto Labé, como siempre un placer. Esto fue Carta Un placer. Ciudadana. Que tengan un Simpático. excelente día martes. Nos vemos Un mañana. abrazo, un Adiós, abrazo, adiós, que estén muy bien. un Chao, abrazo, chao. un abrazo. Un gusto. María. Un gusto. Igual, que estén bien. Chao.